sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como se habrán dado cuenta, hemos tenido algunos de los vlogs que Big Hit dijo que tendremos individualmente. Entre ellos está el blog personal de Taehyun y el que recientemente subieron de Jungkook, el cual tiene un poco de trasfondo y cosas que resultaron ciertamente interesantes para los Taekook shippers y quizá algo confusas también. Y hablo por la teoría que está circulando sobre Taekook acompañándose en sus viajes durante estos vlogs. Aunque quiero aclarar desde ahorita que en realidad es eso, una teoría, no estoy confirmando nada ni quiero que lo crean porque cada uno tiene una opinión diferente. Y daré mi punto de vista cuando haya puesto los hechos que hacen creer que el Taekook sí estuvo juntos durante todas estas ocasiones. Pero para dar inicio a este video quiero comenzar por el blog de Taehyun y por el cual demasiadas personas estuvieron confundidas con las voces que se escuchaban al fondo de ese blog. Puesto que durante la parada que hicieron para comer, Taehyun mencionó que la caja que el establecimiento mantenía arriba tenía escrito algo que parecía similar al nombre de Jonggi, por lo que cuando Taehyun lo hace notar y la cámara muestra dicha caja, se puede escuchar una voz similar a la de Jungkook. Esto por supuesto hizo que demasiadas personas vincularan esa voz con la de JK, aunque otras tantas dijeron que claramente se trataba del director, por lo que fue una de las razones por las que no me animé a analizar este blog, aunque una persona en particular me lo pidió en uno de los videos que subí con anterioridad. Ahora, para el blog de Jungkook hubieron varios hechos que me hicieron hacer este video, iniciando por la voz que también fue similar a la de Taehyun, o la sombra que apareció en el reflejo de la caravana mientras Jungkook desayunaba. Fueron ciertas cosas que hicieron que nuevamente Taekook diera de qué hablar en Twitter, incluso porque comenzaron a relacionarlo con la persona que apareció detrás de Jungkook y que tenía la misma silueta que Taehyun. Aunque para ser honesto, no creo que esta persona haya sido Taehyun, puesto que desde otra perspectiva podemos ver que su espalda es muy diferente a la de Taehyun, por lo que no puedo decir que la teoría sobre Taekook acompañándose respectivamente sea tan cierto. Quiero decir, siendo objetivos y sincero con ustedes, no quiero afirmar que Jungkook acompañó a Taehyun en su blog, ni Taehyun a Jungkook en el suyo, porque hay cosas que no resultan tan coherentes si me lo preguntan. Pero tampoco quiero negar del todo que esto no sea verdad, porque sí, es un poco extraño que precisamente en estos blogs se escuchen precisamente voces similares a las suyas. Cosa que no pasa en los blogs de Namjoon, Hoseok o Jimin, pero sí curiosamente en la de este par, por lo que no quiero decir que no exista la posibilidad de que Taekook realmente haya estado oculto durante estos videos. Porque a ver, mi canal se basa en teorías, análisis y apreciaciones de los momentos de Taekook, por lo que sé que si yo afirmo y digo que Taehyun sí estuvo en el blog de Jungkook y Jungkook en el suyo, muchos me van a creer. Porque soy eso, un canal dedicado a Taekook y todo lo que yo diga o la información que divulgue muchos lo van a tomar como una realidad. Y no quiero ser la persona que alimente su ilusión cuando tampoco puedo decir que esto sea cierto. Por eso estoy tratando de ser neutral con el tema y no decir cosas que se puedan malinterpretar. Porque puede que en un futuro, como ya lo hemos tenido, salgan más momentos relacionados donde puede o no afirmarse que estos dos sí hicieron un viaje juntos y no equivocarme aquí, diciendo despreocupadamente que Taehyun sí estuvo con él cuando puede resultar que no fue así. Y digo esto porque en realidad muchas personas comenzaron a comentar y especular sobre los blogs de Taekook desde que se publicó el de Taehyun, y no había querido hablarlo porque no hay pruebas concisas que avale esto. Tampoco estoy negándolo porque existen cosas que han sido raras y personalmente se prestan a que las personas especulen más de lo que deberían. Y lo digo específicamente porque cuando Jungkook estuvo grabando su vlog, fue el mismo día en el que hizo live donde se inspiró y dijo que Taehyun era la persona más guapa que había visto en persona, agregando que incluso en fotos se veía asombroso. Lo vimos suspirando y diciendo que se impresionaba por lo guapo que Taehyun era, preguntándose cómo alguien podía verse así, reafirmando lo que ya había dicho y diciendo que era como una persona 3D cuando una ARMY le preguntó si consideraba a Taehyun un hombre guapo. Y cuando Jungkook dijo que era como una persona 3D, se refería a que parecía irreal la belleza que posee Taehyun sin siquiera intentarlo. Por lo que este live hace hincapié al hecho de que, aun si Taehyun no fue de campamento con él, al final tuvimos una preciosa perspectiva de cómo Jungkook lo ve. 와, 어떻게 사람이 저렇게 생길 수 있을까?
Pero también me causa cierto conflicto no agregar lo que dije en otro de mis videos donde hablé precisamente de este live, mucho antes de que saliera el blog de Jungkook, donde mencioné que hubieron ciertas personas que dijeron que vieron a Taekook de compras en Busan y Jungkook cargaba el bolso de Taehyun y a Jongtan, pero que no pudieron tomarse con ellos por privacidad y que solo recibieron un saludo antes de que se retiraran. Jungkook mencionó que en el lugar donde estaba llovía mucho y que en Seúl el clima estaba perfecto. Recordemos que ARMY ese mismo día investigó el pronóstico de noche de Seúl y Busan, el cual dio como resultado que esa misma noche en Seúl todo seguía siendo despejado con una baja temperatura, lo que fue contradictorio para Busan cuando este apuntaba que el clima era mayormente nublado esa misma noche que JK hizo dicho live. Y a ver, sé que pareciera que estoy desviándome del objetivo principal, pero estos datos y la fecha en la que Jungkook hizo live y grabó para su blog son una conexión al hecho de que el día 7 de junio supuestamente una cuenta de Instagram subió un post de unas carpas y diferentes fotos de la fogata y el paisaje. Lo que según leo por ahí se dice que en realidad el dueño de la cuenta se trata del hermano de Taehyun, aunque a mi parecer resulta un poco difícil de creer, por lo que no pondré el usuario en este video y solo diré lo raro que es la simple conexión de ese día. Pero aparte de lo que ya hablé y siguiendo con la mención del hermano de Taehyun, este fue mencionado en el blog de Jungkook mientras iba al lugar donde se quedaría a acampar. Primero mencionó que cuando eres cercano a alguien usualmente usas el apellido de esa persona, y dio el ejemplo de que si es incómodo con un amigo podría ser como oye Yeonyo o también Minyo, pero cuando es alguien cercano lo llamarías como Kim Yeonyo agregando su apellido al principio. Luego de esto, varios usuarios dijeron que en realidad Jungkook nunca mencionó al hermano de Taehyun, puesto que de quien hablaba se trataba de Kim Min-yo, quien es uno de sus amigos cercanos del grupo Seventeen, con quien también forma parte de las 97 Line, alegando que la traducción de YouTube no fue la correcta y confundió ambos nombres, lo cual me resulta imposible porque si escuchan bien cuando dice sus labios se abren más a diferencia de cuando sí pronuncia el nombre de donde sus labios están un poco más cerrados e incluso ustedes pueden escuchar la enorme diferencia que hay entre cada pronunciación que hizo Jungkook con estos nombres. Y no pueden venir a decir que el nombre verdadero de Kim Min-yoo en realidad es Yeonjo, porque él no tiene un nombre artístico como tal. Su nombre de nacimiento es Min-yoo, sin cambios ni alteraciones, por lo que pueden ir a traducir su nombre escrito en coreano y podrán confirmar lo que he dicho en este video. Aunque si siguen teniendo dudas de esto, Taehyun mismo menciona a su hermano en una dedicatoria que hizo para sus padres y donde menciona a sus dos hermanos, entre ellos el nombre de Yeonjo como prueba de ello. A mi parecer, esta es la razón más fuerte por la que no puedo decir a ciencia cierta que Taekook no se acompañó mutuamente, ya que hay ciertas pruebas que hacen confundir con lo que realmente es, pero tampoco voy a afirmar que todo lo que dicen es verdad, porque no quiero hacerme responsable de quitarles su ilusión. Estoy siendo lo más objetivo que puedo mostrándoles las dos caras de la teoría, la que puede ser real y la que es más de lo que queremos creer. Quiero decir, es cierto que Jungkook por alguna razón mencionó al hermano de Taehyun como una persona cercana, pero también es cierto que la persona detrás de él no es Taehyun por lo que ya mencioné y me resulta un tanto complicado poder agregar más a esta teoría, porque podría confundirlos más de lo que posiblemente puedan estar. Prefiero no negar ni confirmar nada y dejar que el tiempo traiga la verdad como muchas veces lo he hecho ya. Y por supuesto que tampoco voy a pasar por alto las similitudes que Taekook tuvo en cuanto a sus blogs, porque definitivamente cuando dicen que dos personas son demasiado cercanas suelen obtener algunos hábitos de la persona contraria, y creo firmemente que esto es muy real, ya que entre los diferentes videos que salieron el día 6 de agosto, se vio que Jungkook aparentemente pasó por el mismo edificio por el que pasó Taehyun cuando salió el suyo, así como los pequeños hábitos de meter la parte de atrás del zapato entre la suela del pie como usualmente Taehyun usa sus zapatos. Lo pudimos ver en Jungkook también, y es muy lindo ver que ambos vlogs son similares en todos los sentidos, por lo que quise ponerlo aquí, solamente porque me pareció sumamente adorable. Ahora, como sabemos, Jungkook ha dicho varias veces que Taehyun le resulta inocente o que le gusta cómo se ve como tal, y hace poco pudimos ver que Taehyun subió un post a su Instagram, donde decoraba su pared con una imagen que dice inocente en una especie de locura, lo que me hizo recordar a estas ambas ocasiones. No estoy tratando de decir que fue precisamente por eso, pero quería agregarlo porque me gustó mucho la similitud que encontré respecto a esto, así como la mirada que Jungkook le dio a Taehyun en el anuncio que hizo Bangtan sobre el regreso de los Rans, a pesar de que era Jin quien estaba hablando.
Pero para finalizar este video, hace poco me pidieron analizar la canción de Bad Decision cantada por la Vocal 9, Benny Blanco y Snoop Dogg, que salió el 4 de agosto y la cual, para ser honesto, no creo que sea tema de analizar, ya que no es precisamente una canción solo de Taekook. Pero quise agregarlo aquí porque el primer verso que canta Jungkook habla sobre lo hermosa que se ve incluso sin maquillaje, por lo que lo hace enfermar o enloquecer y es lo que le encanta. Ahora, la razón por la que a pesar de que es una canción que nada tiene que ver con Taekook, definitivamente trajo a mi mente las diferentes ocasiones en las que Jungkook halagó la belleza de Taehyung, aun cuando este le decía que tenía un granito en la frente. Jungkook aún así siguió diciéndole que igual se veía hermoso, o incluso cuando Taehyung ha respondido que no lleva maquillaje cuando el otro le hace saber lo lindo que es. Y Jungkook es tan fan de su belleza que insiste en decirle lo hermoso que se ve incluso sin él, lo que me hace recordar a todas las veces que le ha dicho que es el número uno, que hay demasiadas razones por las que es el hombre más guapo del mundo, que no puede creer que exista una persona así y me hace pensar que sin dudar alguna no hay más fan de Taehyung en el mundo que Jungkook. En fin, probablemente me extendí más de lo que debí, pero quería mostrarles las diferentes posibilidades y los datos que teníamos para especular una supuesta ida de Taekook a acampar o incluso acompañarse en sus vlogs personales. Quizá esperaban que diera una información afirmativa respecto al ship, pero como repito, me gusta que las cosas no sean simplemente dentro de nuestra imaginación como muchos aseguran. Quiero ser justo y realista con lo que salga y no dejarme llevar sin investigar antes. Lamento que mi opinión no haya sido lo que buscaban, pero intento que en este canal encuentren honestidad. Puede que me equivoque en muchos aspectos y diga cosas erróneas en otras ocasiones, pero quiero tratar de que sea lo más sincero posible de mi parte. Igual quiero dejar en claro que no estoy negando ninguna posibilidad, porque como bien lo dice la palabra, estoy haciendo una hipótesis de lo que ya se ha dicho y estoy dando mi opinión sobre las observaciones que muchos ya han hecho. Yo solo traigo la información y lo que yo pienso al respecto, por lo que no se tomen en serio mis suposiciones y tengan su propia objetividad. Déjenme saber en los comentarios sus propias teorías y lo que ustedes creen respecto a lo que ya se ha dicho. Me gustaría ver en qué tanto podemos coincidir al respecto. Tampoco se olviden de darle like a este video para que yo sepa cuánto les gusta este tipo de videos y suscribirse a este canal para recibir más contenido similar a este. Eso sería todo por el video de hoy y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.